El millonario soltó una carcajada cuando la mesera pobre le pidió $500 para poder tocar el violín. Pero con el primer golpe de arco, todo el restaurante quedó en silencio, y en la tercera nota fue él, sí, el mismísimo Enrique Herrera, el primero en llorar. Pero eso no fue lo más impactante. Quédate conmigo hasta el final para descubrir qué ocurrió después de aquella melodía. Y no olvides dejar un comentario para saber que sigues aquí conmigo. Lucía, lleva el vino a la mesa 3, rápido. La voz del gerente, Marco Rivas, tronó desde la barra y la hizo sobresaltarse. Lucía Navarro todavía no se recuperaba de la llamada telefónica que había terminado hacía menos de 1 minuto. Una llamada que, con apenas unas frases, había dejado sus piernas sin fuerza. La voz del médico seguía resonando en su mente. Su mamá necesita la cirugía cuanto antes. El costo total es de $4.500. Usted ya pagó 4.000. Falta cubrir 500 más. Debe liquidarse antes de mañana por la mañana. Lucía se apoyó en la pared por exactos 2 segundos. El pecho le ardía. Los ojos se le calentaban, pero apretó los dedos con fuerza dentro de su palma, su forma habitual de regresar a la realidad. Llorar no iba a pagar esos $500 que faltaban. Tenía que trabajar. Respiró hondo, abrió el gabinete y tomó la botella. Su mano tembló un poco, pero cerró los ojos un instante y apoyó la palma contra la charola para estabilizarse. «Lucía, la mesa 3. «Sí, ya voy». Se alisó el delantal, empujó todas sus emociones hacia el fondo, la angustia, el miedo, todo, y dejó solo lo necesario. El trabajo. La mesa 3 estaba en la zona VIP del restaurante La Esmeralda de Polanco, justo bajo las lámparas de cristal, que hacían que hasta el movimiento más pequeño quedara expuesto. Lucía respiró profundo, sostuvo firme la charola y caminó hacia allí con una sonrisa leve, aunque por dentro todo era un nudo. Se detuvo frente a la mesa. Ante ella estaba Enrique Herrera, el hombre que hacía que todo el restaurante se tensara cada vez que aparecía. Rostro sereno, camisa impecable, cada pliegue perfectamente colocado. Pero los ojos, fríos, afilados como acero templado. A su lado, Alessandra Maldonado, una mujer de poco más de 40 años, alta, elegante, una de las mayores accionistas y exesposa de Enrique. Entró al restaurante con esa frialdad que se gana después de muchos años en el poder. Cada movimiento suyo tenía intención. Los ojos de Alessandra recorrieron a Lucía lentamente, los zapatos gastados, el cuello del uniforme ligeramente descolorido. Una mirada de desprecio, medida y calculada, que la dejó desnuda por dentro. Lucía inclinó la cabeza con respeto, manteniendo la voz suave. «Con permiso, voy a servirle un poco más de vino». Nadie respondió. Inclinó la botella y dejó caer el vino, gota a gota. Su mano temblaba, pero mantuvo el ritmo, hasta que, a mitad de la copa, su muñeca se detuvo apenas un instante. Alessandra ladeó el rostro, y una sonrisa burlona le apareció en la comisura de los labios. ¿De verdad enviaron a esta mesera con cara de velorio a atendernos? Su tono era cortante, filoso. ¡Qué manera de arruinar el ambiente! Lucía mordió suavemente su labio, obligándose a no reaccionar. «Disculpe, señora, tendré más cuidado». Lucía dejó la botella sobre la mesa, retrocedió medio paso y con una voz pequeña, pero profesional, preguntó: «¿Desean otra botella de vino o algún postre?» Nadie respondió. Alessandra Maldonado giró el rostro con desgano para hablar con la persona a su lado, tratándola como si no existiera. Solo Enrique Herrera lanzó una mirada fugaz hacia Lucía antes de apartar los ojos nuevamente, sin expresión, sin una sola palabra. Lucía se obligó a volver a la postura correcta, sosteniendo la charola a la altura del pecho. Solo tenía que terminar ese turno. Mañana buscaría otro trabajo. Tenía que conseguir esos $500.
fuera como fuera. De pronto, un ruido seco hizo que todos se sobresaltaran. El gerente del restaurante, Marco Rivas, corrió hacia la mesa, respirando agitadamente. «Señor Herrera», se inclinó profundamente. «Nuestro violinista acaba de cancelar de último minuto. La presentación de esta noche tendrá que suspenderse». El ambiente se volvió denso al instante. Enrique levantó la cabeza. Su rostro se mantuvo igual, pero sus ojos se enfriaron visiblemente. «Yo elegí este lugar por la música». Su voz era lenta, firme, contundente. «¿Así es como trabajan aquí?». Las palabras cortaron el aire como una navaja. Los meseros cercanos bajaron la cabeza. Los clientes de las mesas contiguas miraron de reojo. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Lucía, a unos pasos, sintió que la charola pesaba el doble. $500. Solo faltaban 500. Si ella pudiera tocar, si pudiera ganarse una propina. Miró de reojo hacia la esquina del salón, donde estaba el estuche viejo del violín del restaurante. Sabía perfectamente que aún servía. Ella misma lo limpiaba de vez en cuando. Una idea temeraria chispeó en su mente. Nadie iba a salvarla, solo ella misma. Aspiró profundo, dio un paso hacia adelante, y con la voz temblorosa pero clara, habló. «Señor...». Enrique giró para mirarla. Aquella mirada la aplastó contra el suelo, pero aún así siguió. Yo puedo tocar el violín». La mesa entera quedó en absoluto silencio. Las cejas de Alessandra se arquearon y soltó una risa corta, mordaz. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?». Lucía tragó saliva. Solo pediría una pequeña propina. Si usted lo permite, puedo tocar en lugar del violinista esta noche». Un segundo de silencio absoluto, y luego la explosión. Toda la mesa soltó carcajadas. Alessandra fue la que rió más fuerte. «¡Ay, por favor! ¿Una mesera queriendo dar un espectáculo? ¡Qué tragedia! ¿Se cree en una película?». Las risas estallaron a su alrededor. Lucía se irguió. El rostro encendido, la garganta cerrándose, pero los ojos fijos en el hombre frente a ella. Enrique dejó su copa sobre la mesa, su voz grave y helada. «No, este no es un lugar para tus trucos de lástima». Las palabras cayeron directamente en su pecho. Como un golpe seco, Lucía bajó la cabeza, la voz quebrada. «Perdón, yo solo quería...». «No es necesario». Ella se dio vuelta. Apretó el delantal con fuerza para esconder el temblor de sus manos. Cada paso lejos de la mesa pesaba como plomo. La garganta ardía. Las lágrimas subían, pero se obligó a no llorar. No aquí. No frente a ellos. Había avanzado apenas 3 pasos cuando una voz profunda, firme, resonó detrás de ella. «Espera». Lucía se detuvo, y todo el restaurante se congeló. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa única palabra, «espera», sería la que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Acompáñame hasta el final para descubrir qué ocurrió después y por qué esa noche marcó un antes y un después para Lucía Navarro. Enrique Herrera dejó la copa sobre la mesa y golpeó suavemente el borde 2 veces con el dedo, un gesto pequeño que siempre hacía cuando estaba a punto de tomar una decisión. No la miró, simplemente inclinó la cabeza hacia el gerente. «Trae el violín que está en ese estuche, que ella toque». Un murmullo inmediato recorrió todo el salón Marco Rivas. El gerente se quedó petrificado, mirando a Enrique y luego a Lucía, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. «¿Perdón, señor? ¿Se refiere a ella?». Enrique no respondió, solo lanzó una mirada. Con eso bastó. Marco tragó saliva y salió, casi corriendo. Lucía Navarro permaneció inmóvil, con el corazón retumbando en el pecho. No podía creer que él realmente hubiera aceptado. Un calor extraño la envolvió. Mitad vergüenza, mitad miedo.
Pero después de ese segundo de shock, apretó las manos con fuerza y respiró profundo. Ella sabía muy bien que eso no era amabilidad. Enrique solo quería demostrar lo ridícula que era Marco. Regresó con un violín viejo, el estuche de madera oscuro raspado por los años. Lucía lo recibió con ambas manos, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Respiró hondo, más hondo aún. Las manos le temblaban, pero los ojos se le iluminaron. Desde la mesa VIP, Alessandra Maldonado cruzó los brazos y esbozó una sonrisa torcida. ¡Qué gracioso! Nunca había visto a alguien convertirte en chiste tan rápido. Un hombre sentado junto a ella soltó una risita. Seguro quiere causar lástima para que le den más propina. Las risas se esparcieron por la zona VIP, frías y delgadas como burbujas de champaña. Lucía se quedó bajo la luz de las lámparas de cristal, bajó el violín a su hombro y ajustó las cuerdas. El sonido seco de los clavijeros resonó en el silencio. Cuando todo estuvo en su lugar, cerró los ojos. Solo una pieza, una oportunidad. La única empezó a tocar. La primera nota salió chueca, un poco aguda, un poco atropellada. Desde la mesa VIP se escapó otra carcajada. Alessandra resopló con burla. ¿Vieron? Se los dije. Lucía respiró hondo, muy hondo. Abrió los ojos y miró fijamente hacia el frente, donde las luces caían intensas. Su mano se relajó. Su muñeca giró suave y la siguiente nota salió redonda, cálida. Cerró los ojos otra vez y dejó que la música la guiara. Las notas empezaron a suavizarse, luego a crecer. Las risas se apagaron. Los cubiertos dejaron de sonar. El restaurante entero quedó suspendido. Una melodía limpia, sencilla y triste, sin florituras, sin pretensiones, solo una historia contada con sonido. Y frente a esa historia, Lucía veía a su madre, tendida en esa habitación blanca, sonriendo débilmente cada vez que ella tocaba de niña. Y entonces la música cambió. Ya no temblaba. Era firme, clara, llena de vida. Enrique levantó la vista. Sus dedos dejaron de golpear la copa. La frialdad en sus ojos comenzó a deshacerse. A su lado, Alessandra frunció el ceño. Todas las miradas del salón estaban clavadas en Lucía. Nadie la miraba a ella. Lucía siguió tocando, alargando cada nota como si fuera un suspiro. La música se deslizó entre las mesas, se rompió en la luz cristalina. Un mesero se quedó parado en medio del pasillo. Una pareja de ancianos en la mesa contigua se miró y asintió lentamente. La pieza terminó con un último sonido largo. Lucía bajó el arco. Las manos le temblaban, pero la mirada estaba tranquila. Nadie aplaudió de inmediato, hasta que una persona dio el primer aplauso. Luego otro, luego otro. En segundos, todo el restaurante se puso de pie. Lucía inclinó la cabeza. No sonrió. Solo soltó un suspiro, como quien sale de una tormenta. Enrique no se movió, no mostró emoción alguna, solo la observó, con algo extraño atravesándolo. A su lado, Alessandra levantó la barbilla y forzó una sonrisa amarga. ¡Qué casualidad! Solo sabe tocar piezas tristes. Combina con su cara. Nadie le contestó. Un cliente se acercó y dejó $600 sobre una mesa cercana. «Para la joven que me hizo olvidar la cena». Lucía se sobresaltó. Inclinó la cabeza agradecida. Enrique la siguió con la mirada. Dentro de él, algo incómodo empezó a moverse. Una mezcla rara de curiosidad y algo más difícil de nombrar. Él la había hecho callar a toda la sala. Y peor aún, había hecho que él también la escuchara. Sacó su cartera y dejó un billete de $1000 sobre la mesa. Su voz salió fría, pero con un matiz desafiante. «Tómalo. Lo mereces. Es una buena primera presentación para una mesera». Lucía miró el dinero. Luego lo miró a él. «Gracias, señor», dijo en voz baja. «Pero solo necesito 500.
Tomó exactamente $500, los dobló con cuidado y dejó el resto donde estaba. «Pido propina. No lástima». El aire pareció congelarse. Nadie esperaba escuchar eso de una mesera. Lucía hizo una última reverencia y salió abrazando su violín. La luz reflejada en su cabello brillaba suave. Sus pasos eran más firmes que cuando había llegado. Ya no era la muchacha asustada, era alguien que acababa de recuperar algo de sí misma. Enrique miró el dinero que ella devolvió. Su dedo rozó el borde del billete de 1000 y tembló apenas. Se quedó allí, inmóvil, largo rato. Sus ojos siguieron la dirección por donde Lucía había desaparecido. En aquellos ojos, por primera vez en muchos años, apareció una emoción sin nombre, una mezcla extraña de curiosidad y una leve sombra de arrepentimiento. Del otro lado de la mesa, Alessandra Maldonado apretó con fuerza la copa de vino. Sus uñas rasparon el cristal, como si quisiera cortar el silencio en dos. Siguió con la mirada a Lucía Navarro, con una frialdad delgada y filosa, como el filo de un cuchillo. Una sonrisa mínima se le curvó en la comisura de los labios. No era diversión. Era la expresión de alguien que acaba de reconocer a una nueva amenaza. La mirada de Alessandra cambió lentamente. De la simple curiosidad a un cálculo meticuloso, ella conocía demasiado bien esa mirada de Enrique Herrera cuando él empezaba a fijarse en alguien más. Y esta vez no pensaba quedarse de brazos cruzados. Lo que haría después sería algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida. Esa noche, Enrique Herrera regresó a su casa cuando el reloj acababa de pasar la medianoche. La ciudad afuera seguía encendida, llena de vida, pero dentro de su mansión en Lomas de Chapultepec solo resonaban los pasos de sus zapatos contra el suelo, un eco frío que atravesaba los pasillos amplios y silenciosos. Colgó su saco, se sirvió una copa de vino y la llevó a los labios. Pero el sabor le resultó insípido. Las palabras de la mesera seguían clavadas en su mente como una nota musical que se niega a desaparecer. Pido una propina, no lástima. Cada sílaba aún vibraba en su cabeza, tan nítida como cuando terminó aquella melodía en el restaurante. No estaba acostumbrado a esa sensación. Toda su vida había estado rodeado de obediencia, adulación y miedo. La gente lo respetaba, otros pretendían admirarlo, pero nadie, jamás, había tenido el valor de sostenerle la mirada y decirle una verdad tan cruda. Le molestaba, y sin embargo, no podía enojarse. Dejó la copa sobre la mesa y se sentó en el sillón de piel junto a la ventana, observando las luces lejanas de los autos. En su mente se formaba la imagen de Lucía Navarro, las manos temblorosas, sosteniendo el violín, pero con esos ojos firmes, orgullosos, imposibles de quebrar. No pidió lástima, no pidió un favor, solo quería hacer algo que tuviera sentido. Hacía mucho tiempo que Enrique no veía a alguien así. Sus recuerdos lo llevaron a los primeros años de su vida profesional. Las noches en una oficina diminuta, cuando afuera se burlaban de sus ideas, y recordó también a su exesposa, Alessandra Maldonado, en los tiempos en que lo acompañaba a reuniones, creyendo de verdad en él. Antes de que el dinero, el poder y las diferencias transformaran el amor en competencia. Ese matrimonio terminó en silencio, dejando en Enrique un vacío que él nunca había querido reconocer. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de Lucía, tranquilos, sin odio, pero llenos de dignidad. A la mañana siguiente, Enrique llegó a la oficina más temprano que de costumbre. La sala de juntas brillaba impecable. Los empleados lo saludaban con respeto, como todos los días, pero su mente seguía perdida en la música de la noche anterior. Al terminar la reunión, llamó al gerente del restaurante. «La mesera de anoche, Lucía, ¿verdad?», preguntó con un tono parejo, casi empresarial.
El gerente, Marco Rivas, abrió los ojos sorprendido. No entendía por qué el presidente del corporativo se interesaba en una empleada de servicio. Sí, señor. Trabaja el turno nocturno. Es responsable, discreta. Enrique asintió apenas. Bien, manténganla. No quiero que nadie la moleste y asegúrense de darle horarios estables. Marco parpadeó, desconcertado, pero no se atrevió a cuestionarlo. Cuando salió de la oficina, Enrique se recargó contra el respaldo de su silla, mirando la superficie del escritorio. Se preguntó qué estaba haciendo. Curiosidad, se dijo. Solo eso. Curiosidad por una mujer que había tenido el valor de decir, en su propio restaurante, una verdad que nadie más se atrevería a pronunciarle. Por la tarde, aun después de años de divorciados, Alessandra Maldonado entró sin tocar, como solía hacerlo cuando eran esposos. Un hábito que ella nunca abandonó. «Te noto inquieto», dijo con una suavidad que contrastaba con la mirada inquisitiva. «Desde anoche estás extrañamente callado». Enrique no levantó la vista. «Estoy igual que siempre». Alessandra avanzó y se sentó frente a él. La luz se reflejaba en las joyas que llevaba al cuello. «Pues, ¿es por la mesera?» El bolígrafo de Enrique se detuvo un instante. Sus ojos se entrecerraron. «¿De qué estás hablando?» Alessandra soltó una risita breve. «¿Crees que soy ciega? Anoche la miraste como si nunca hubieras visto a nadie así. Una simple mesera. Pobre, insignificante. ¿Y aún así te llamó la atención?» La voz de Enrique bajó, gruesa y cansada. «Estás imaginando cosas». «No, Enrique». Ella apoyó los codos sobre el escritorio, inclinando un poco la cabeza. «Te conozco demasiado bien, sé cuándo cambia tu mirada. Te sientes culpable, ¿verdad? Esa chica te recordó quién eras antes, cuando aún no te habían traicionado, cuando no eras tan arrogante como ahora». Las palabras le cayeron como un golpe. Sus ojos mostraron un destello de emoción por una fracción de segundo, antes de que él mismo lo apagara. «Ocúpate de tus acciones. No te metas en mi vida personal». Alessandra se levantó. Su sonrisa se desvaneció por completo. «No me estoy metiendo. Solo te estoy advirtiendo. Si crees que ella será diferente a las demás, estás muy equivocado». La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Enrique Herrera solo con su taza de café ya fría. Miró por la ventana. La luz dorada de la tarde caía sobre su escritorio. Una parte de él quería dejar todo atrás, fingir que lo de anoche no había significado nada. Un simple momento sin importancia. Pero otra parte, una parte más profunda y más honesta, lo empujaba hacia esa joven que, con apenas unas notas de violín, le había recordado al hombre que fue alguna vez 2 días después. Enrique regresó al restaurante. Se sentó en una mesa discreta, sin avisar, sin hacer ruido. Lucía Navarro seguía ahí, trabajando en silencio, sin saber que estaba siendo observada. Se inclinaba para pulir las copas. Sus manos eran cuidadosas, sus ojos concentrados. Ya no había violín, ni público. Solo quedaba la dedicación de alguien que sabía que tenía que esforzarse cada día para sobrevivir. Enrique notó algo que nadie más veía: la forma en que ella alineaba una servilleta que estaba desviada apenas unos milímetros. La manera en que sonreía suavemente incluso cuando el cliente no le devolvía la sonrisa. Una mujer así no fingía. Él lo sabía. Mientras tanto, al otro lado del salón, Alessandra Maldonado estaba sentada en la barra, con lentes oscuros, observando la escena. No necesitó más de unos segundos para entenderlo. Enrique había cambiado. Su mirada ya no la buscaba a ella. Esa mirada, esa que alguna vez le perteneció, ahora seguía a otra mujer. Alessandra apretó la copa que tenía en la mano. No, eso no podía pasar otra vez. Esa noche, cuando Lucía terminó su turno y salió por la puerta trasera del restaurante La Esmeralda de Polanco,
Una mujer con abrigo largo la estaba esperando en la penumbra del callejón. Una voz surgió desde la oscuridad. ¿Tú eres Lucía Navarro? Lucía se sobresaltó ligeramente. Sí. ¿Quién es usted? La mujer dio un paso adelante. La luz tenue de la calle iluminó su rostro. La misma mujer de la mesa VIP días antes. Una sonrisa fina, cortante como el filo de un cuchillo, apareció en sus labios. Dicen que tienes un talento especial. Se inclinó un poco. Mañana, llega puntual. Quiero ver qué tan bien sabes actuar. Lucía se quedó inmóvil, viendo cómo la mujer se alejaba. En ese breve instante en que las luces de la calle iluminaron su perfil, ella la reconoció por completo. Su mano se cerró con fuerza alrededor de la correa de su bolso. Un presentimiento oscuro le recorrió el cuerpo. Sabía que las cosas acababan de complicarse. Y mucho. La noche cayó sobre la ciudad. En la oficina de Enrique, la ventana reflejaba su silueta sentada frente a una copa de vino que ni siquiera había tocado. En el otro extremo de Ciudad de México, Alessandra Maldonado revisaba en su celular el horario completo de Lucía. Una sonrisa delgada, peligrosa, apareció en su rostro. La sonrisa de quien acaba de colocar la primera pieza de un plan de venganza. Mañana, esa mesera iba a aprender nuevamente a inclinar la cabeza. Pero dime, ¿quién crees que será la persona que termine inclinándose de verdad? Esa noche, el restaurante La Esmeralda de Polanco brillaba bajo las luces de cristal. El tintinear de copas, el aroma entrelazado de vino tinto y perfumes caros llenaban el aire como una sinfonía de lujo. Lucía caminaba entre las mesas, intentando mantener la respiración estable. Todo parecía normal, hasta que la vio. Alessandra Maldonado. Estaba sentada en la mesa 3. Lucía se detuvo por una fracción de segundo, pero recuperó la compostura al instante. Esbozó su sonrisa profesional y se acercó. «Buenas noches, señora. ¿Qué desea tomar hoy?» Alessandra alzó la vista. Sus ojos eran fríos. «Una botella de vino de la cava, y sírvelo con cuidado. No me gusta que me arruinen la velada con torpezas». «Claro que sí, señora», murmuró Lucía con voz suave. Se giró para buscar la botella. Caminaba con rapidez, pero por dentro sentía una inquietud sutil. Algo no estaba bien. Regresó a la mesa con la botella en mano. Destapó el corcho, inclinó la botella con precisión. La luz del candelabro caía sobre el vino rojo como si fuera una cinta de seda líquida. Y entonces, en un instante imperceptible, Alessandra giró discretamente la muñeca. La copa se volcó y el vino cayó directo sobre su vestido de diseñador. Se oyó una exhalación ahogada, seguida de un grito afilado, como una navaja. «¿Qué has hecho? Este vino cuesta más de $2,000. ¿Piensas pagarme con tu salario miserable?» Lucía se quedó paralizada. Aún sostenía la botella. Su blusa estaba empapada y fría. No alcanzó a decir una palabra cuando vio acercarse al gerente, Marco Rivas, con el rostro desencajado. «¿Qué ocurrió, señora Maldonado?» «Esta muchacha derramó el vino sobre mí». Lucía negó con la cabeza, desesperada. «No fue así, señora, yo no... No discutas», la interrumpió Alessandra con tono cortante. «Soy accionista de esta cadena. Si no la despides ahora mismo, hablaré con el director general». Todas las miradas en el salón se clavaron sobre Lucía. Se sintió diminuta, atrapada en un escenario hostil. Marco la miró con duda en los ojos. «Lucía, ¿es cierto que fuiste descuidada?» Lucía abrió la boca, pero no pudo emitir sonido. Su garganta estaba cerrada. Nadie la creería. La copa derramada era suficiente para condenarla. Y entonces, una voz grave y firme cortó el ambiente como un rayo. No es necesario anotar ningún error. Todos voltearon. Enrique Herrera estaba de pie en la entrada, alto, impecable en su traje oscuro.
Su expresión era serena, casi indiferente. Se acercó, observó brevemente la escena y dijo con voz neutra: «Ella no tuvo la culpa. Yo vi todo». Alessandra se quedó sin palabras. «¿La estás defendiendo? ¿A una empleada?» «No. Simplemente no tolero las injusticias». Sus palabras fueron breves, pero resonaron como campanadas en la sala. Marco bajó la cabeza. «Entendido, señor Herrera». Lucía seguía inmóvil. Su corazón latía como tambor. Parte de ella quería llorar, pero otra parte se sentía extrañamente protegida. Alessandra soltó una risa seca, cargada de veneno. «Has cambiado mucho, Enrique. Qué fácil es volverse blando con un poco de lástima». Él la miró, ya no con frialdad, sino con un cansancio silencioso. «Tal vez tú olvidaste lo que significa tener compasión». Aquello la hizo temblar. Apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Enrique giró hacia Lucía. Le habló con un tono casi cálido. «Ve a cambiarte. Hace frío aquí». Y se marchó, sin esperar respuesta. Cuando el restaurante quedó vacío, Lucía volvió al vestidor. Lavó su blusa manchada con cuidado. La colgó en una percha. El olor del vino aún flotaba, mezclado con jabón barato. Mientras doblaba su delantal, Marco entró. Su cara aún mostraba preocupación. «Lucía, ¿estás segura de querer seguir trabajando aquí?» Lucía lo miró, sorprendida. «¿A qué se refiere, señor?» Él suspiró. «Desde que tocaste aquella noche, las cosas ya no son iguales. Hay ojos puestos en ti. Y no todos son amables. Hoy tuviste suerte. Hubo testigos, pero...» Se detuvo. Lucía no dijo nada. «Escúchame bien, muchacha. Algo me dice que se avecinan problemas». Ella asintió con serenidad. «Lo sé, pero no tengo otra opción». Marco la miró con mezcla de compasión y resignación. «Anda, ve a descansar. Si surge algo, yo te aviso». Lucía le agradeció con una reverencia leve y salió al callejón trasero, donde la noche olía a humedad y a incertidumbre. Aquella noche, Lucía no regresó directo a su cuartito en Iztacalco, tomó un autobús hacia el Hospital Ángeles del Pedregal. El cuarto pequeño, del tercer piso, ya le era familiar. Luz blanca, olor a desinfectante y silencio interrumpido solo por el pitido rítmico del monitor. Su madre dormía, respirando con más tranquilidad que días atrás. A un lado de la cama reposaba la factura de la cirugía, ya saldada. Lucía jaló una silla, se sentó con cuidado y tomó la mano seca, frágil, de su madre. «Mamá», susurró con la voz temblorosa, «ya pagué la operación. El doctor dice que necesitas descansar unas semanas más». La mano de doña Rosa Navarro se movió levemente, como si respondiera desde el fondo de un sueño. Lucía sonrió débilmente. «No sé qué viene para mí después de esto, mamá», dijo mirando al techo blanco con los ojos vidriosos, «pero lo voy a intentar. Por ti, por la música y por mí misma». Guardó silencio. Solo se oía el monitor cardíaco marcando los latidos. Afuera, las luces de la ciudad se colaban por la ventana, proyectando una franja tibia y tenue sobre el suelo del hospital. Lucía apoyó la cabeza en el borde de la cama. Estaba agotada, pero, por alguna razón, se sentía en paz. Lo que no sabía era que, en el otro extremo de la ciudad, alguien más estaba despierta. En un piso alto del Hotel Imperial Reforma, Alessandra Maldonado cerró su laptop. En la pantalla, la imagen congelada de Lucía sirviendo vino en el restaurante La Esmeralda de Polanco. Alessandra levantó una copa de vino tinto, tomó un sorbo lento y dejó escapar una sonrisa apenas perceptible, fría, calculada. «Duerme tranquila, niñita», murmuró con voz baja y venenosa. «Mañana, el verdadero juego apenas comienza». Y aquello que más temía la humilde violinista, por fin había llegado. Pasaron unos días desde el incidente con el vino, y el ambiente en
La Esmeralda, de Polanco, cambió de forma extraña. Enrique Herrera no volvió a aparecer, pero Marco Rivas, el gerente, empezó a tratar a Lucía Navarro con una cautela inusual. Ya no gritaba su nombre desde la barra, ahora se acercaba y hablaba en voz baja. Lucía, la mesa 7 necesita más agua. Y a veces incluso agregaba, buen trabajo. Los demás empleados notaron el cambio. Mantuvieron cierta distancia con ella, una mezcla entre curiosidad y desconfianza, como si fuera alguien privilegiado, o el centro de una tormenta que aún no había estallado. Lucía lo sentía todo. Trabajaba como si caminara por una cuerda floja. Cada vez que secaba una copa, la inspeccionaba 2 veces para asegurarse de que no tuviera rayones. Cada vez que pasaba por la zona VIP, su espalda se tensaba. Siempre sentía unos ojos fríos siguiéndola desde algún rincón invisible. El silencio era más amenazante que los gritos. Parecía el momento exacto antes del trueno. Esa noche, Alessandra Maldonado llegó, pero no se sentó en su mesa VIP habitual. Eligió una más pequeña, cerca del pasillo. Vestía un vestido de seda color esmeralda, sencillo, pero con un aura de poder letal. Lucía fue asignada para atender su mesa. Respiró profundo, se acomodó el delantal y se acercó. «Buenas noches, señora. ¿Qué desea tomar?», preguntó con tono neutral. Alessandra no la miró de inmediato. Pasó la página del menú con un dedo cubierto por un anillo de diamantes. «Agua mineral, sin hielo». «Con gusto». Lucía dio media vuelta, pero sintió, como una quemadura en la espalda, la mirada fija de Alessandra siguiéndola. No era una mirada con emoción. Era una observación clínica, como si estudiara a una criatura bajo microscopio. Unos minutos después, cuando Lucía regresó con el vaso de agua, Alessandra se levantó lentamente. «¿Dónde están los baños?», preguntó con tono casual, pero sus ojos se desviaban hacia el pasillo que conducía a la zona del personal. «Al fondo del pasillo, a la izquierda», respondió Lucía. «Gracias». Alessandra caminó con calma. Al pasar frente a la puerta con el cartel «Solo personal autorizado», se detuvo apenas un segundo, como si leyera la señal, y luego siguió hacia los baños. Nadie notó ese instante. Nadie sabía que ese segundo lo cambiaría todo. Al final del turno, casi a la medianoche, solo quedaban unos pocos empleados limpiando. Lucía fue la última en entrar al vestidor. Exhausta, se quitó el uniforme, lo dobló con cuidado y abrió su casillero de metal. Guardó sus zapatos de trabajo en un rincón. Sacó su bolso de tela raído. Solo quería llegar a casa y dejarse caer en la cama. Pero justo cuando iba a cerrar su casillero, Marco entró corriendo, pálido. «¡Nadie se va todavía!», gritó, respirando agitado. «¡Todos quédense aquí!». Los empleados se miraron confundidos. «¿Qué pasa, señor Rivas?», preguntó un mesero. Marco tragó saliva. La voz le temblaba. «La señora Maldonado acaba de llamar. Dice que perdió una pulsera de diamantes. Cree que pudo haberla extraviado aquí». El silencio cayó como una losa. Todos se quedaron quietos, mirándose con miedo. Una pérdida así ya sería grave si fuera un cliente normal. Pero tratándose de una accionista poderosa, era otra historia. «Seguridad revisará todo el restaurante, incluidos los casilleros del personal», añadió Marco, incómodo. «Es solo un protocolo. Les pedimos colaboración». Nadie protestó. Sabían que no había opción. 2 guardias de seguridad entraron y comenzaron a abrir los casilleros, uno por uno. Casillero de María Soto, vacío. Casillero de Pedro Molina, nada. La tensión se acumulaba como vapor encerrado. Lucía seguía de pie, el corazón latiendo fuerte. Ella no había hecho nada. No tenía por qué temer. Hasta que llegaron a su casillero. Uno de los guardias abrió la puerta de metal. Alumbró dentro con una linterna. Sacó su bolso,
Abrió el cierre. Lo volcó. Cayeron objetos comunes. Un labial barato, un llavero, una pequeña libreta con apuntes. Y entonces, un objeto brillante rodó, cayendo al suelo de cemento, con un clic seco. Bajo la luz amarilla del vestidor, la pulsera de diamantes destelló con una frialdad que cortaba como cuchilla, como si se burlara de todos. El tiempo se congeló. Todas las miradas fueron hacia Lucía. La de Marco era de asombro. Las de sus compañeros, una mezcla de sospecha y decepción. «Yo», balbuceó Lucía, la garganta reseca. «No fui yo. Yo no lo tomé». Su rostro se puso blanco como el papel. Dio un paso atrás, negando con la cabeza una y otra vez. «Alguien me tendió una trampa. Estoy segura. Me plantaron eso». Pero sus palabras se ahogaron en el silencio cargado de juicio. La pulsera estaba ahí, brillante sobre el suelo. Una prueba irrefutable. En ese instante, la puerta se abrió. Alessandra Maldonado entró, seguida por su asistente. Su rostro fingía preocupación, pero en sus ojos danzaba un destello triunfal. «Ah, ¿la encontraron?», dijo, mirando la pulsera como si fuera un hallazgo casual. «¡Qué suerte!». Luego levantó la vista y miró fijamente a Lucía, con una expresión de decepción calculada. «Lucía Navarro, ¿verdad?». Su voz era suave, pero cada palabra fue un puñal. «Pensé que una joven con talento también tendría integridad. De verdad esperaba no haberme equivocado contigo. ¡Qué lástima!». Se volvió hacia el gerente. «Marco, no quiero hacer un escándalo. Si esto llega a oídos de la policía, afectaría la reputación del restaurante. Solo despídela. De inmediato». «Señora Alessandra», intentó intervenir Marco Rivas, con voz tensa, pero ella solo le lanzó una mirada, fría y cortante, y él cayó. Lucía se quedó paralizada, despedida, acusada de robo. Todo se vino abajo en cuestión de minutos. «Yo no lo tomé», gritó, la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, créanme». Pero nadie respondió. 2 guardias de seguridad se acercaron, colocándose a ambos lados. Uno habló con tono impersonal. «Señorita, por favor, acompáñenos». La escoltaron por el pasillo de servicio, pasando junto a compañeros que apenas unas horas antes reían con ella, y que ahora bajaban la mirada, evitando cruzar los ojos. La empujaron hacia la puerta trasera, el callejón de servicio, donde el olor agrio de los contenedores se mezclaba con el aire frío de la noche. La puerta de acero se cerró de golpe detrás de ella, y con ese estruendo no solo perdió su empleo, perdió su única fuente de ingresos, y algo más doloroso aún, su dignidad. Lucía quedó bajo la tenue luz de la farola, las lágrimas resbalando por sus mejillas. No solo la despidieron, le colgaron una mancha que no sabía si algún día podría borrar. A kilómetros de ahí, en el último piso de un rascacielos, Enrique Herrera revisaba unos informes financieros cuando su celular vibró. Era el número del restaurante. Contestó con tono tranquilo. «¿Qué ocurre?». Del otro lado, la voz del gerente sonaba tensa. «Señor Herrera, encontramos la pulsera dentro del casillero de la señorita Navarro. Por instrucción de la señora Maldonado. Hemos procedido a despedirla». Silencio, un silencio tan prolongado que Marco se atrevió a preguntar. «Señor, ¿sigue en la línea?». En la mente de Enrique, 2 imágenes luchaban entre sí. La Lucía orgullosa, la que rechazó $1000 diciendo que no aceptaba caridad, y la Lucía acusada, supuestamente ladrona. Ambas no podían habitar en la misma persona. La lógica le decía que la evidencia era concluyente. Pero algo más profundo, un instinto visceral, le gritaba que algo no cuadraba. Finalmente, habló. Su voz sonaba más fría que antes. «Entiendo». Colgó. Dejó el teléfono sobre el escritorio. Miró por la ventana. La ciudad brillaba como un tapiz de diamantes.
pero en sus ojos solo había rabia y una duda creciente, filosa como un cristal roto. Alessandra Maldonado y el vestidor de los empleados. Dos mundos que jamás debieron cruzarse. Ese pensamiento se incrustó en la mente de Enrique Herrera como un dardo envenenado. No perdió ni un segundo. Tomó su celular con decisión, pero esta vez no llamó a Marco Rivas. Marcó directamente a uno de sus contactos favoritos. «Javier», dijo. Apenas, la línea se conectó, con voz grave, sin espacio para dudas. «Necesito todos los videos de seguridad del restaurante esta noche. Cada ángulo, especialmente los pasillos cerca de la zona del personal y la entrada a los sanitarios. Quiero todo en mi computadora dentro de 1 hora». No esperó respuesta. Colgó. Se levantó y se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos. La ciudad seguía viva bajo sus pies, pero para Enrique, el mundo acababa de reducirse a una sola pregunta. ¿Qué demonios ocurrió realmente en esa habitación? Mientras tanto, Lucía Navarro viajaba en el último autobús nocturno hacia su hogar. El vehículo casi vacío se iluminaba con una luz amarilla mortecina que resaltaba el vacío en su mirada. No lloraba. Ya no quedaban lágrimas, solo un vacío helado en el pecho, el rechinar de las llantas, el rugido del motor. Todo sonaba lejano. En su mente, una imagen se repetía sin parar, la pulsera de diamantes rodando por el suelo, y esas miradas que la atravesaban como si fuera basura humana. Bajó en Colonia Iztacalco, un complejo antiguo y húmedo. El pasillo olía a moho. Tardó 2 intentos para meter bien la llave en la cerradura. La mano le temblaba demasiado. Entró a su cuartito de renta. No encendió la luz. Se dejó caer al borde de la cama, el bolso cayendo al suelo. Se quedó así, inmóvil en la penumbra. Apenas iluminada por la farola de la calle filtrada por la ventana, abrió su cartera. Solo había algunos billetes arrugados y unas cuantas monedas. El sueldo de este mes no lo cobraría jamás. Los días siguientes fueron un infierno. Los rumores volaron más rápido que el fuego. La mesera ladrona del restaurante de Enrique Herrera. Se susurraba así, bajito, pero punzante. Alessandra se aseguró de que la historia se contara justo como le convenía. Lucía intentó buscar trabajo. Entró a una cafetería modesta en una colonia vecina. El dueño, un señor amable de mediana edad, parecía impresionado con su experiencia. «¿Dónde trabajaste antes?», le preguntó. «En La Esmeralda de Polanco», respondió ella con honestidad. Apenas pronunció ese nombre, el gesto del hombre se congeló. La observó de nuevo, de pies a cabeza, esta vez con ojos desconfiados. «Ah, déjame revisar tu solicitud. Cualquier cosa te llamamos». Lucía entendía perfectamente lo que eso significaba. Salió sin protestar. Lo mismo ocurrió en un bar. En un pequeño hotel. La mancha de la acusación la seguía como una sombra que no se podía lavar. Mientras tanto, Enrique veía el mismo video de seguridad por 10ª vez. Javier tenía razón. El ángulo del pasillo no mostraba claramente la puerta del vestidor. Solo se veía a Alessandra caminar hacia los sanitarios y luego regresar. Todo parecía normal, pero Enrique no se rindió. Retrocedió, pausó, amplió la imagen. En un cuadro milimétrico, vio lo que buscaba. Ella no tocó la manija, pero miró dentro del cuarto de empleados. Solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Una tarde, Alessandra apareció en su oficina como si nada hubiese pasado. «Escuché que estás muy interesado en el caso de esa ladronzuela», dijo al sentarse, cruzando las piernas. Enrique no levantó la vista de los documentos. «Me interesa la reputación de los negocios que llevan mi nombre». «Vamos, Enrique». Alessandra soltó una risita burlona. «No finjas. Te dio lástima, ¿cierto?» Esta vez, Enrique sí alzó la cabeza. Su mirada era fría como hielo.
Detesto la injusticia, Alessandra. Deberías saberlo. La sonrisa de Alessandra se desvaneció. En su voz había algo que no permitía réplica. Se levantó lentamente. Haz lo que quieras, pero los hechos están ahí. No dejes que la compasión te nuble la vista. La puerta se cerró tras ella. Enrique se quedó mirando, y la sospecha dentro de él creció como una espina clavada más hondo. Esa misma noche, el celular de Lucía sonó. Era del hospital. Con el corazón palpitando, contestó. «¿Señorita Lucía Navarro?» La voz de la enfermera sonaba educada, pero urgente. Su mamá ha tenido algunas complicaciones menores. No es grave, pero el doctor ha recetado un antibiótico especial para prevenir infecciones. Necesitamos que venga a pagar la medicina lo antes posible. Lucía tragó saliva. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? $300. La cifra le cayó como un ladrillo al pecho. $300. Esa cifra cayó sobre ella como un mazo directo a la cabeza. El alquiler estaba por vencer. Apenas le alcanzaba para comer. Y ahora, otros 300. Lucía colgó el teléfono. Sintió cómo toda su energía se evaporaba de golpe. Se dejó caer al suelo, sentada en medio del pequeño cuarto vacío. Su mirada vagó por las paredes descascaradas, hasta detenerse en un rincón. Allí, envuelto en una fina capa de polvo, reposaba el estuche viejo del violín de su padre. Ese era su último tesoro, la única cosa que realmente le pertenecía, un legado. El alma de su historia se arrastró hasta él. Con las manos temblorosas, abrió el estuche. El violín, de madera oscura, descansaba sobre la tela de terciopelo ya gastada. Lo levantó con cuidado. Lo apoyó contra su mejilla. El olor a madera envejecida le llenó la nariz. Y con él llegaron los recuerdos. Los dedos grandes de su padre guiando los suyos. Los primeros sonidos torpes. Las noches enteras de ensayo. Las lágrimas volvieron. Pero no eran por vergüenza, eran por dolor. Por pérdida, no le quedaba elección. A la mañana siguiente, Lucía salió de su departamento en Iztacalco, abrazando su violín contra el pecho. Caminó durante horas, cruzó calles ruidosas, mercados, pasos peatonales, hasta llegar a una pequeña tienda con un letrero oxidado. Casa de Empeño San Rafael. Se quedó de pie frente al vidrio empañado, miró el letrero borroso, como si las letras la interrogaran. Venderlo, y su madre tendría medicina. Quedárselo y todo lo demás se derrumbaría. Su mano, temblorosa, se apoyó sobre la manija metálica, helada, justo en ese instante. El teléfono de Enrique Herrera vibró. Era Javier Cruz. «Señor», dijo la voz al otro lado, con un dejo de emoción contenida. «Ya revisamos todos los ángulos de las cámaras del restaurante. No hay nada sospechoso ahí, pero las del estacionamiento trasero captaron algo». «¿Qué cosa?», preguntó Enrique de inmediato, la urgencia vibrando en su voz. «No es lo que hizo, sino lo que llevaba puesto». «¿Cómo?». Cuando llegó al restaurante, la señora Alessandra no traía nada en las manos, pero en el video, justo cuando se ve que lanza algo al bote de basura del estacionamiento, llevaba puestos unos guantes de seda finísimos. Unos guantes de seda. Ese detalle no era una prueba definitiva, pero sí una grieta en el relato perfecto que Alessandra Maldonado había construido. Enrique Herrera no dudó. Se puso de pie de golpe, tomó su abrigo y las llaves del auto. «Javier», dijo por teléfono mientras entraba al ascensor privado, «búscame la dirección de Lucía Navarro y averigua dónde está. Ahora mismo». Se lanzó a la noche al volante de su coche deportivo negro. No sabía con exactitud qué iba a decirle, ni qué haría. Solo sabía que tenía que encontrarla antes de que la desesperación la empujara a un lugar sin retorno. A los pocos minutos, Javier Cruz le envió la ubicación.
Lucía estaba en el centro histórico, un barrio al que hombres como Enrique rara vez ponían un pie. Lucía salió de la casa de empeño San Rafael, con las manos vacías. No había podido hacerlo. En el último segundo, cuando el dueño le ofreció una miseria por el alma de su padre, ese violín envejecido. Ella lo había recuperado con fuerza y salió corriendo. ¿Y ahora qué le quedaba? Sin dinero, sin esperanza, y con un violín que no podía vender, aunque la vida se lo exigiera. Se quedó parada junto al borde de la banqueta, mirando el ir y venir de los coches sin ver nada. Un auto negro, brillante, se detuvo frente a ella. El freno sonó suave pero firme. La ventanilla bajó. Enrique Herrera estaba adentro, su rostro anguloso, recortado por la luz tenue del alumbrado público. «Sube». No fue una invitación, fue una orden. Lucía se quedó paralizada. De todas las personas que podía encontrarse esa noche, él era el último que habría imaginado dio un paso atrás, apretando contra el pecho la caja del violín como si fuera un escudo. «No voy a ningún lado». «No seas terca, Lucía. Sube al coche». El cansancio, la humillación acumulada, le salieron como una llamarada. «¿Para qué? ¿Para que me humille otra vez, señor?» Enrique guardó silencio un segundo, entrecerró los ojos, apagó el motor, salió del auto y cerró la puerta con firmeza. Era mucho más alto que ella. Su sola presencia imponía una presión invisible. «Tengo una propuesta», dijo con voz firme, como si negociara un contrato. «Sé mi música privada. Quiero que vengas a mi casa todas las noches y toques durante 2 horas. Te pagaré lo suficiente para cubrir el hospital de tu madre y todos tus gastos». Lucía lo miró sin parpadear, tratando de descifrar algo en ese rostro de piedra. ¿Música privada? Era ridículo, inesperado, y, en su situación, sonaba más a limosna disfrazada que a una oportunidad real. «¿Por qué?», preguntó con desconfianza. «¿Porque siente lástima por la mesera despedida y acusada de ladrona?» Un destello cruzó fugaz por los ojos de Enrique, pero desapareció enseguida. No podía decirle la verdad. Su investigación debía mantenerse en secreto, o Alessandra borraría todo rastro. Eligió la excusa más segura. «Porque me gusta cómo tocas». Solo eso. Esa respuesta, escueta y seca, fue para Lucía la confirmación de sus peores miedos. Soltó una risa amarga, herida. Ni siquiera se molestaba en inventar una razón más decente. Esto era claramente una forma de mantenerla cerca, de comprarla, como hacen los ricos con todo, incluso con la dignidad. Ella quiso negarse. Quiso gritarle que no era un objeto, pero entonces recordó a su madre, conectada a tubos, la factura de los $300 por un antibiótico, el alquiler a punto de vencer. El orgullo no paga facturas. La lucha interna se dibujó en su rostro. Al final, bajó la cabeza, mirando sus zapatos gastados. «Acepto», dijo en voz baja, pero clara. Luego levantó la mirada, firme y fría. «Pero es solo trabajo. Toco, cobro y me voy. Nada más». Enrique asintió impasible. «Perfecto. Empiezas mañana por la noche». Abrió la puerta del coche. Lucía subió y se acomodó en el asiento trasero, lo más lejos de él posible. Durante todo el trayecto, nadie dijo una sola palabra. El auto de lujo se deslizó por la ciudad en silencio, como si entre ellos no solo hubiera incomodidad, sino un muro de malentendidos que crecía con cada kilómetro. Por supuesto, Alessandra Maldonado no tardó en notar que Lucía Navarro entraba y salía de la casa Herrera en Lomas de Chapultepec. Eso era justo lo que estaba esperando. Apenas un día después, los rumores empezaron a esparcirse como pólvora entre la alta sociedad. No lo decían abiertamente, claro, solo lo susurraban entre copas de vino. ¿No es esa la mesera acusada de robo? Pues ahora parece que visita la mansión de Enrique como si fuera de la familia.
Tal vez tenga un talento muy especial que no conocemos. Lucía también escuchó los chismes, y cada palabra fue como una daga clavándose en su mayor miedo. Enrique no dijo nada. No la defendió. Dejó que todos pensaran lo peor. Para ella, su silencio fue igual a una traición. La primera noche, llegó a la mansión, grande, imponente, hermosa, pero más fría que un museo. Un mayordomo, don Rogelio, la condujo hasta la sala de música, con techos altos y un piano de cola en el centro. Allí estaba él, sentado en un sillón de cuero, copa de vino en mano. Él solo asintió con la cabeza, dándole permiso para empezar. Lucía sacó su violín, lo colocó sobre su hombro, cerró los ojos, no para sentir la música, sino para evitar tener que verlo a él. Y entonces comenzó a tocar. Las notas salieron nítidas, impecables, como si fueran ejecutadas por una máquina. No hubo errores. La melodía seguía siendo armoniosa, pero el alma de la música había desaparecido. Ya no quedaba el dolor palpitante, ni la rebeldía silenciosa. Solo quedaban sonidos huecos, vacíos, creados con el único propósito de cumplir un contrato. Lucía estaba pagando su salario con notas musicales, exactamente como se había acordado. Enrique Herrera permanecía inmóvil, con la copa de vino intacta en su mano. Escuchaba, y lo supo de inmediato. Esa no era la música que había hecho guardar silencio a todo un restaurante. No era la melodía que había removido algo profundo dentro de él. Era el violín de alguien que acababa de levantar un muro de hielo entre ambos, un muro tan alto y tan helado, que ni siquiera los recuerdos podían atravesarlo. Y Enrique sabía, ese muro no se había derretido. Apenas comenzaba a construirse. Aquel muro de hielo entre ellos no hizo más que crecer. Pasaron semanas bajo una rutina extraña. Cada noche, Lucía Navarro llegaba puntual. Tocaba el violín durante exactamente 2 horas, ni un minuto más. Su ejecución era impecable, técnica pura, sin errores. Pero sonaba hueca, vacía, como una grabación sin alma. Enrique Herrera la escuchaba en silencio desde su sillón, copa de vino en mano, que rara vez tocaba. Nunca pidió que repitiera nada. Nunca, comentó. Su silencio era más pesado que cualquier crítica. Esa noche, mientras Lucía interpretaba una sonata de Bach con precisión milimétrica, una voz seca interrumpió desde el fondo. «¡Detente!». Su arco quedó suspendido en el aire. Levantó la vista. Enrique se había puesto de pie. «¿Toco mal, señor?», preguntó sin emoción. «No es ese el sonido que quiero oír». La miraba fijo, con una profundidad que dolía. Lucía bajó el violín. «Es lo único que puedo tocar. Es lo que usted paga por escuchar». Su respuesta fue un filo de hielo. Un silencio espeso cubrió la sala de música. Enrique no respondió. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Lucía no terminó sus 2 horas aquella noche. La guerra fría entre ellos había llegado al punto más alto. Mientras tanto, la investigación privada de Enrique finalmente dio fruto. Javier Cruz, su asistente más leal, logró lo imposible. No solo encontró los guantes de seda en el bote de basura trasero y los mandó a analizar, sin huellas, claro, sino que identificó el eslabón débil en el plan de Alessandra Maldonado. Una señora de limpieza de turno nocturno, inmigrante mayor, con un hijo que necesitaba matrícula universitaria. Javier se le acercó, no con amenazas, sino con una promesa: protegerla, conseguirle trabajo en otra ciudad, una salida. Le mostró el video, donde ella abría la puerta del vestidor para Alessandra, frente a la prueba y la oportunidad de escapar. La mujer se quebró. Confesó todo. Alessandra le había pagado para facilitar el acceso y vigilar, y fue la misma Alessandra quien, con guantes puestos, colocó la pulsera en el bolso de Lucía. Todo quedó grabado
y firmado. A la mañana siguiente, Enrique mandó llamar a Alessandra a su oficina de las Lomas. Ella entró segura, con esa sonrisa elegante que escondía cuchillas. «¿Qué pasa que me llamas tan urgente?», preguntó con falsa ligereza. Enrique no rodeó el asunto. Estaba detrás de su escritorio, sobrio como siempre. Colocó una carpeta delgada y una pequeña grabadora sobre la superficie, de madera oscura. Se las deslizó lentamente hacia ella. El juego se acabó, Alessandra. La sonrisa en el rostro de la mujer se congeló. Miró los objetos con desconfianza. «No entiendo de qué estás hablando». Enrique no explicó. Simplemente presionó play. La voz temblorosa de la señora de limpieza llenó la oficina. Cada palabra, cada detalle, expuso la verdad con precisión quirúrgica. El rostro de Alessandra pasó de marfil a ceniza. Se lanzó hacia la grabadora para detenerla, pero Enrique le sujetó la muñeca con una fuerza firme, suficiente para imponer respeto. Cuando la grabación terminó, ella se desplomó en la silla. «¿Me tendiste una trampa?», murmuró, rota. «Solo busqué la verdad», respondió Enrique, helado. «¿Cómo llegaste a esto? ¿Todo por una mujer que ni siquiera conoces?». La pregunta fue cerilla encendida en una bomba. Toda la rabia, la frustración, los celos acumulados, estallaron. «No es por ella, es por ti», gritó, lágrimas escurriéndole el maquillaje. «Por esa forma en que la miras, esa mirada que ya no me das a mí desde hace años. La ves como te veías a ti mismo antes, y a mí como a un contrato más». Ya no era una acusación, era una confesión desesperada, una disección del matrimonio que ya no existía. Enrique se quedó inmóvil, soltó su mano, se dejó caer en la silla con el rostro exhausto. Su voz bajó hasta un susurro. «Yo creí que tú eras distinta, Alessandra». Esa noche, en su humilde departamento en Iztacalco, Lucía preparaba una cena sencilla cuando le llegó un correo de un remitente desconocido. El asunto decía solo una palabra: verdad. Con el corazón acelerado, lo abrió. Había varios archivos adjuntos, un escaneo con una confesión firmada, un enlace a la grabación de la cámara del estacionamiento y un archivo de audio. Lucía estiró la mano. Le temblaba, pero hizo clic, y entonces la voz que escuchó cambió todo. La voz temblorosa de la señora Domínguez, la empleada de limpieza nocturna, sonaba con claridad, contando toda la verdad. Cada pieza del rompecabezas encajaba al fin. Alessandra, los guantes de seda, la trampa, y Enrique, él lo sabía. Nunca creyó que Lucía fuera una ladrona. Había investigado todo en silencio, sin decirle una palabra. La propuesta de trabajar como violinista privada no fue limosna, ni mucho menos una forma de mantenerla. Fue la única manera que encontró para tenerla cerca, protegerla, mientras él buscaba pruebas. Todos los malentendidos, la actitud defensiva, el resentimiento que Lucía había cultivado durante semanas, se desmoronaron. Sintió como si el piso se hundiera bajo sus pies. En su lugar, apareció una culpa tan profunda que le cortó la respiración. ¿Y ella? ¿Cómo lo había tratado? Le había castigado con melodías vacías, con frialdad, mientras él luchaba por su honor en silencio. No pensó más. Tomó su abrigo, salió corriendo y paró el primer taxi que vio. Tenía que verlo. Tenía que pedirle perdón. Cuando llegó a Casa Herrera en Lomas de Chapultepec, el mayordomo, don Rogelio, la recibió con gentileza. «El señor Enrique ha salido. No sabemos a qué hora regresará». Lucía asintió, aún sin aliento. «Si gusta, puede esperarle en la sala de música», dijo él con cortesía. Lucía caminó hacia la habitación que también conocía. Esta vez no se sentía fría. Se sentó, abrazó el estuche de su violín y esperó. El tiempo pasaba. No sabía qué hacer, cómo canalizar la angustia que la recorría, hasta que lo supo.
Tomó el violín, lo colocó sobre su hombro, cerró los ojos y empezó a tocar. No era una pieza melancólica, tampoco una obra técnica, era pura improvisación. Cada nota salía desde lo más profundo de su pecho, al principio temblorosa, como una disculpa susurrada, luego más cálida, más firme. Hablaba de gratitud, y al final se elevó, clara, transparente, como una promesa de nuevo comienzo. Cuando la última nota se disolvió en el aire, escuchó pasos. Enrique estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta, con los ojos fijos en ella. No sabía cuánto tiempo llevaba escuchándola. No dijo nada. Ella tampoco. Pero cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron. El muro de hielo que los separaba había comenzado a derretirse. Enrique se detuvo en el umbral. Lucía estaba sentada en la sala de música. Solo unos metros los separaban, pero acababan de cruzar un océano de silencio y malentendidos. Lucía bajó lentamente el violín. «Perdón», susurró, la voz rasposa por la emoción, «por no haber confiado en usted». Enrique entró en la habitación. Sus pasos eran lentos, rompiendo la quietud sin imponerla. No se acercó de inmediato, solo se detuvo a una corta distancia. «Debí habértelo dicho antes», respondió con una voz que ya no sonaba fría, sino marcada por un arrepentimiento genuino. «Debí evitar que enfrentaras todo esto sola». Esa era la confesión que ella necesitaba. No solo deshacía el nudo de malentendidos, también aliviaba las heridas que había cargado en silencio. Al día siguiente, todo cambió. A primera hora, el gerente del restaurante, don Marco Rivas, la llamó. Su tono era nervioso, casi avergonzado. Le ofreció disculpas una y otra vez y le pidió, con todo respeto, que regresara a trabajar, esta vez con un mejor cargo y un salario superior. Lucía lo agradeció con cortesía, pero rechazó la oferta con firmeza. Esa puerta ya se había cerrado. Era momento de seguir adelante. Su honor le fue devuelto de manera discreta, pero contundente. Alessandra Maldonado desapareció silenciosamente de todas las operaciones de la cadena de restaurantes. Y Enrique Herrera no volvió a mencionarla. Lucía siguió yendo cada noche a la casa Herrera en Lomas de Chapultepec, pero el ambiente ya no era el mismo. Ya no tocaba por obligación, tocaba las piezas que amaba. Y Enrique ya no era un espectador distante, sino un amigo que escuchaba. Una noche, al terminar su interpretación, Enrique no la dejó marcharse de inmediato. «Tu talento no puede quedarse encerrado en esta sala», dijo, con la mirada seria. «Merece un escenario». Sacó de su saco una invitación elegante, de bordes dorados. Es la gala anual de la Fundación Corazón Unido. Estará toda la élite de la ciudad. Necesitan un violinista para abrir el evento. Y yo te he propuesto. Lucía tomó la invitación. Sus dedos temblaban. Eso no era un escenario de restaurante. Era un evento real. Lo miró, y en sus ojos había una mezcla de alegría y puro terror. «Pero yo solo soy una aficionada. No eres una aficionada, Lucía», la interrumpió Enrique. «Eres una artista que aún no ha sido descubierta. Esta es tu oportunidad». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Entusiasmo, miedo, insomnio. La presión era enorme. ¿Quién era ella para tocar ante tanta gente poderosa? Enrique lo notó, y en lugar de decir frases vacías, actuó. La llevó con el mejor luthier de la Ciudad de México, Maestro Castañeda, quien revisó el viejo violín de su padre. El artesano asintió con respeto ante la calidad de la madera y el trabajo original. Aceptó restaurarlo, nuevas cuerdas, limpieza, barnizado. Cuando Lucía lo recibió de vuelta, el instrumento parecía nuevo, como renacido, y su sonido era más claro que nunca. Luego, Enrique la acompañó a una tienda de vestidos de alta costura.
Lucía se sintió fuera de lugar entre telas brillantes y probadores con luces. Pero Enrique esperó con paciencia, y cuando ella salió con un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que resaltaba su figura delgada y su piel clara, él solo sonrió. El vestido no te hace brillar, Lucía. Tú haces que el vestido brille. La noche del evento, detrás del telón, el corazón de Lucía latía con tanta fuerza que creía que todos podían oírlo. Espió entre las cortinas. Un salón deslumbrante, candelabros de cristal, cientos de rostros elegantes esperando. Sus manos estaban heladas. Entonces, Enrique apareció a su lado. No le dijo, «Tú puedes», ni «ánimo». Solo puso una mano suave sobre su hombro, y con ese gesto, todo el miedo pareció desaparecer. «Lucía, mírame», dijo Enrique, con esa voz grave y serena que rara vez usaba. «No toques para ellos. No pienses en impresionar a nadie. Toca para tu mamá, que te está viendo desde una pantalla en el hospital. Toca para tu papá, que te regaló ese violín con sus propias manos. Y, sobre todo, toca para ti misma. Cuéntales tu historia con cada nota». Las palabras de Enrique fueron como agua fresca cayendo sobre un alma incendiada. Tenía razón. Esto no era un examen. Era su oportunidad de alzar la voz. Cuando dijeron su nombre, Lucía Navarro respiró hondo y salió al escenario. Las luces la envolvieron. Por un instante, el salón entero quedó en silencio absoluto. Ya no era la mesera tímida de antes. Era una artista. Lucía hizo una pequeña reverencia. Luego colocó el violín sobre su hombro, y entonces empezó. La melodía no era una pieza clásica famosa. Era una canción antigua, una que su papá había compuesto para su mamá, y que ella había reinventado con su estilo. Las primeras notas flotaron en el aire, suaves y puras, como los recuerdos de su infancia en los márgenes de un río. Después, la música cambió. Se volvió tensa, casi dolorosa, como los días eternos en el hospital, como la humillación entre los callejones detrás del restaurante. El violín contaba una historia, de pérdida, de resistencia, de heridas abiertas, y luego el clímax. La melodía se elevó, no como un grito de desesperación, sino como una declaración de fuerza, como una flor que crece entre las piedras, viva, desafiante, hermosa. Esa era ella, esa era su voz. La pieza terminó con una nota larga, sostenida, que vibró en el aire y poco a poco se desvaneció en el silencio perfecto de la sala. Lucía bajó el arco. Permaneció ahí, inmóvil, bajo la luz del escenario, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tranquila en los labios. Un segundo de absoluto silencio. Y entonces, una palmada, luego otra, 3. Y en cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie. El sonido era ensordecedor, como un trueno de reconocimiento. Desde la primera fila, Enrique Herrera la observaba. Esa mujer que ahora brillaba intensamente en el escenario, alguna vez fue la joven mesera temblorosa, la chica orgullosa que rechazó su dinero, la mujer que lloró sola en una pensión oscura. Ahora estaba ahí, una artista aplaudida por el mundo. Todas esas versiones de ella estaban frente a él, fusionadas en una sola figura luminosa. Y en ese instante, entre los aplausos atronadores, Enrique comprendió algo que ya no podía negar. Eso que sentía no era admiración, no era orgullo, era amor. Los aplausos finalmente se apagaron, pero el eco aún flotaba en el aire como una promesa que se niega a marcharse. Lucía Navarro hizo una última reverencia, el corazón desbocado por la emoción y la sorpresa. Se dio la vuelta para regresar entre bastidores y el primero que vio fue él. Enrique Herrera estaba allí, entre el ir y venir de técnicos, músicos y luces. No dijo nada al principio, solo la miró,
Y en esa mirada no había juicio ni curiosidad. Había algo mucho más profundo. Había ternura, una calidez desconocida que la envolvió sin tocarla. «Estuviste maravillosa», murmuró él, su voz más grave que de costumbre. Solo fueron 3 palabras, pero tuvieron más peso que cualquier ovación del público. Aquella noche lo cambió todo. Lucía ya no era un nombre desconocido. Al día siguiente, su teléfono no dejó de sonar. Invitaciones de teatros, correos de críticos musicales y lo más inesperado, una carta gruesa con el membrete del Conservatorio Real de Madrid, ofreciéndole una beca completa. La vida le daba vuelta a una página que ella ni siquiera se había atrevido a imaginar. Su madre, al ver la presentación desde una tableta en el hospital, comenzó a recuperarse con una rapidez milagrosa. La alegría es el mejor de los remedios. Pero con el éxito, también llegó una nueva distancia, invisible, pero real. Lucía ahora vivía entre entrevistas, reuniones y compromisos. Seguía viendo a Enrique, sí, pero siempre en eventos formales, rodeados de gente importante a la que él la presentaba con orgullo. Lo íntimo de la sala de música parecía haberse quedado en el pasado, y entonces la duda se instaló. Lo que sentía por él ¿era solo gratitud? ¿Era admiración? ¿O era algo más? La gratitud puede parecerse al amor. Ella, una joven de origen humilde, del barrio Iztacalco, realmente pertenecía a ese mundo de contratos millonarios y edificios de cristal. La inseguridad era una nota disonante dentro de la sinfonía brillante que ahora era su vida. Enrique, hombre atento y experimentado, captó esa duda en su mirada. Sabía que las palabras no bastaban para derribar esa barrera. Tenía que actuar. Una noche la llamó. «¿Estás libre? Quiero llevarte a un lugar». Lucía pensó que sería otro restaurante elegante, otro evento, pero el coche se detuvo frente a un sitio inesperado. Restaurante La Esmeralda de Polanco. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó ella, incómoda. «Ven conmigo», fue lo único que dijo él. La llevó adentro. El lugar estaba vacío, completamente. Solo las velas encendidas decoraban las mesas, y justo en el centro del área VIP, iluminada por la gran lámpara de cristal, había una sola mesa preparada. La mesa número 3, el lugar donde una vez fue humillada, el lugar donde su historia comenzó, entre miedo, rabia y notas rotas. «He reservado todo el restaurante esta noche», dijo él, tirando suavemente de la silla. «Es solo para nosotros». Lucía se sentó, el corazón golpeando fuerte. No entendía qué estaba pasando. Enrique se sentó frente a ella. No tocó su copa de vino. La miró directo a los ojos y habló. «La primera vez que te vi aquí, en esta misma mesa, vi a una joven orgullosa. La segunda vez, escuché tu violín. Herido, pero firme. Y después, vi a una mujer acusada injustamente, pero con la dignidad intacta». Hizo una pausa. Cada palabra pesaba como verdad. «Muchos creen que fui yo quien te ayudó, Lucía, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me obligaste a mirarme de nuevo, a recordar lo que significa luchar por algo más grande que el dinero. Me rompiste el caparazón de hielo que llevé puesto durante tantos años». Se inclinó hacia ella, tomó su mano con firmeza y calidez. «No me importa de dónde vienes, ni lo que tienes. No tienes que demostrar nada, porque tú, con tu fuerza, tu orgullo y tus cicatrices, ya eres todo lo que yo buscaba sin saberlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El muro invisible dentro de ella, el que la hacía sentir fuera de lugar, se derrumbó. Esto no era gratitud, esto era conexión. Dos almas que, en medio del caos, se habían encontrado. Lucía apretó su mano suavemente. «Yo también, Enrique». No hicieron falta más palabras. Se quedaron allí en silencio, pero un silencio lleno de sentido.
Unos minutos después, Enrique se levantó y fue a un rincón del salón. Allí, el gerente había dejado un estuche bajo sus instrucciones. Enrique volvió con él, lo colocó sobre la mesa y lo abrió. Era su violín. La miró, como si la invitara a contar el siguiente capítulo. Lucía sonrió a través de las lágrimas, tomó el violín, lo apoyó sobre su hombro y comenzó a tocar. La melodía llenó el restaurante vacío. No era una canción de tristeza ni de triunfo. Era algo sencillo, alegre, lleno de amor. Era una canción de nuevo comienzo, de dos personas que, al mirarse, encontraron el único hogar que realmente importa a Enrique. Frente a ella, no apartó la vista un solo segundo. Y así, en medio de esas notas suaves, la historia de los $500 y la humillación quedó atrás. Una nueva historia acababa de comenzar, una escrita con las notas del amor. Tal vez, cuando Lucía se paró bajo las luces brillantes del escenario, no tocaba solo una melodía, tocaba por todos los días en que la hicieron sentir invisible, por las veces que la acusaron injustamente, hasta dejarla sin palabras, y por ese instante en que casi entrega el alma de su padre a cambio de $300 desesperados. Pero, como la música tiene el poder de sanar en silencio, la vida también sabe entregar la oportunidad justa, en el momento preciso, a quienes logran mantener su corazón limpio. Enrique no la salvó con dinero. La salvó buscando la verdad, defendiendo lo correcto y, sobre todo, escuchando el violín de una mujer a la que el mundo había intentado silenciar, una chica común, que un día decidió alzar la voz y que, con una sola decisión, cambió por completo el rumbo de su vida. Y en esta historia hay algo tan simple como profundo. A veces, la verdadera fuerza no está en nunca haberse caído, sino en atreverse a levantarse. Incluso cuando el mundo entero nos da la espalda. Lucía no era rica, pero tenía algo que el dinero no puede comprar: dignidad, bondad y un violín lleno de alma. Enrique, entre los rascacielos fríos de la ciudad, encontró lo mejor de sí mismo gracias a alguien que jamás imaginó que cambiaría su destino. Gracias por haber llegado hasta aquí. Antes de cerrar esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Tú en qué crees más? ¿En la suerte o en la bondad que guía a cada persona hacia donde realmente debe estar? Y en tu vida, ¿alguna vez apareció alguien justo en el momento en que más lo necesitabas? ¿Como Enrique apareció para Lucía? Cuéntamelo en los comentarios, siempre los leo, y siempre valoro cada historia que compartes.